todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Quisiera dar primeramente un saludo a todas las personas que nos escuchan en Radio Juventud allá en Nicaragua. Nuestro saludo es que la paz del Señor Jesucristo y su santa gracia llegue hasta sus corazones. Tengo la oportunidad, ya que el propietario de la estación nos ha dado la oportunidad de utilizar una hora diaria de lunes a viernes en aquellos lugares, Radio Juventud. Hoy es un servicio de juventud aquí en Chilpancingo, Guerrero, desde donde mandamos un saludo muy especialmente por allá en San Marcos, Texas. Hay un hermano llamado Juan Torres y él tuvo o tiene un trabajador que es de allá, de Somotillo, en Nicaragua. Parecen coincidencias, pero no. Y me decía que quería que le mandara un saludo a la señora Santa Ivana Ramos Mondragón hasta aquellos lugares de Somotillo. Su hijo Mainer Javier García es muy estimado de Juan Torres y le dio tanta alegría saber que este evangelio está llegando hasta allá. Vamos a hablar el día de hoy de el evangelio eterno. Y van a ver ustedes que esa sola palabra va a echar por tierra muchas creencias e ideas que hay hasta el día de hoy y que se han proliferado como si fuera alguna palabra que viene de Dios, pero esto es muy delicado. La palabra de Dios tiene ciertas cualidades y estamos diciendo el evangelio eterno. Para una base, allí en Apocalipsis 14:6 dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía: temed a Dios y dadle honra. Y luego decía: adorad al que hizo los cielos y la tierra. Tomen asiento en el nombre del Señor, la iglesia aquí en Chilpancingo, porque esto está llevándose el jueves, día 22. ¿Es 22 o 23? 23. El jueves 23 estamos haciendo esta grabación para que llegue a aquellos lugares. En este verso encontramos varias cosas muy importantes. Un ángel del cielo iba a volar por en medio del cielo y tenía el evangelio eterno. Esto es importantísimo, estos dos factores. Un ángel del cielo, o sea, no era una palabra terrena. Nosotros sabemos que en San Marcos 1:1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí empieza las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Pero en Apocalipsis usa una palabra muy importante: eterno. ¿Qué quiere decir eterno? O sea,
la gente cree que puede seguir siendo eterno e ir cambiando, e ir modificándose. Eterno quiere decir inmutable. Eterno quiere decir sin cambio o variación, permanente. Y ahorita, más que comparar las creencias contra la Biblia, quiero comparar a las creencias contra sus mismas creencias que tenían, porque la mayor parte de ellas, que ya tienen años, han ido variando su creencia, han ido cambiándola, a veces le llaman renovándola, a veces la llaman mejorándola. En una de ellas decía sanando la sana doctrina, y en esas expresiones dan a entender que el evangelio puede irse modificando. Y esto está muy lejos de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es el verdadero evangelio? Eterno. No cambia. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son permanentes. Y algo permanente es algo que no se modifica. Cuando hablamos de nuestro Dios, en Santiago 1:17, nos manifiesta cómo es nuestro Dios, y por lo cual su santa palabra, que en Juan 1:1 nos dice que es Dios mismo, ese verbo, esa palabra es Dios mismo, y nos está diciendo: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjate, ni siquiera su sombra varía, ni siquiera hay una pequeña variación en ningún aspecto, sino que su palabra es verdadera y su palabra es permanente. Cuando estábamos hablando que un ángel iba a volar por en medio del cielo, hay que comprender que no se está refiriendo a un ser espiritual que iba a ir a predicar a las naciones, que iba a ir a hablarle a las diferentes lenguas y razas en un periodo largo de tiempo, convirtiéndolas. No. Se está refiriendo a un mensajero, nombre que a los varones de Dios se les ha dado desde el principio. Si hablamos de David, decía una mujer: verdaderamente no hay que moverse uno a izquierda ni a derecha delante de ti, porque eres como un ángel de Dios. Pero era un profeta, sí era un profeta y un rey, pero los hombres de Dios son mensajeros. Y no de la clase del mensajero que están al servicio de Dios y que son ministros nada más para servir a los que son para salvación, sino son mensajeros que vienen a predicar, que vienen a hablar. Porque este ángel, que parece que andaba en el cielo de tan rápido que iba a un lado, iba a otro, porque abarcó el mundo entero. Desde Apocalipsis 10 nos dice: es necesario que prediques otra vez a toda nación, pueblo, raza, reino y aún a reyes y gobernantes. Pues ese trabajo que es actual, es para este tiempo, es un hombre especial el que tiene que hacerlo. A ver, ¿iban un grupo de hombres o era un ángel que venía con el evangelio eterno? Iba a predicarlo a toda nación, pueblo, raza, lengua, y les iban a decir: temed a Dios y dadle honra. Y luego decía: adorad al que hizo los cielos y la tierra.
Ese mensaje que fue escrito casi 2000 años atrás, ese mensaje que se llevó a cabo en la vida de Jesucristo y sus apóstoles que predicaron el Evangelio, no puede ser modificado. A ver, otra vez. ¿No puede qué? No puede ser modificado porque proviene del cielo. Viene de Dios. Y por lo mismo es Dios mismo en su palabra. Y a eso no se le puede cambiar. Porque el cambio viene por algo imperfecto. O sea, dicen las personas, me decía una persona de hábitos, una monja, me decía, la cubierta de la cabeza en las mujeres fue un machismo de los judíos. ¿Qué decía ella? O sea, la orden que dio el Evangelio, el apóstol Pablo, que los hombres se descubrieran la cabeza y las mujeres se cubrieran la cabeza, no se pusieran pelo, se cubrieran la cabeza en señal de respeto para Dios y para su cabeza, que es el esposo, y para la cabeza de su esposo, que es Cristo, y para la cabeza de Cristo, que es Dios. Primera de Corintios 11:3, ahí lo dice 4 y 5. Ella decía, eso fue un machismo. Y le preguntaba yo, bueno, ¿hasta qué año ustedes se cubrieron la cabeza? Y todos sabemos que fue hasta el año 1960, donde cambian esa regla que toda la Iglesia Católica tenía de cubrirse la cabeza y se la descubren. Bueno, ¿cuál era el Evangelio? ¿Era el Evangelio cubrirse? ¿Por 1600 años lo hicieron? ¿O era el Evangelio descubrirse? Y esto nos va a servir a nosotros para identificar. A veces las iglesias han cambiado hasta su nombre. Hay una iglesia que es de Filipinas y su nombre era Iglesia de Dios, de un pastor Elí Soriano. Y él se dividió y al querer hacer su propia iglesia con el mismo nombre, lo demandaron, que él no era Iglesia de Dios. Entonces le puso Miembros Iglesia de Dios Internacional. Allí ese cambio tiene que decir, esta no es la iglesia original, sino que yo me dividí de otra iglesia que tampoco era la original. Esos cambios que van haciendo en las doctrinas es porque son doctrinas de hombres. Porque lo que es el hombre sí se va modificando. Vuelvo a decir, dicen, es que Jesucristo no les daba el lugar correcto a las mujeres, por eso ahora sí nosotros les podemos dar el lugar correcto. Si allá en la Biblia decía que él nada más tuvo apóstoles, y si en la Biblia decía que nada más había pastores, y si en la Biblia decía que la mujer no podía tomar autoridad sobre el hombre para predicar, pero eso era porque le faltaba entendimiento a Cristo. Bueno, eso es lo que están dando a entender, que porque en aquella época Cristo, entonces no era palabra de Dios, era el pensamiento humano de Jesucristo. No, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es perfecta. Y además de eso, el mismo Señor Jesucristo advirtió en Mateo 24:35. El programa con sentido fraterno, la luz del mundo hoy. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Pues si su palabra fue que si te pegan una mejilla tú pongas la otra, pues esa palabra se la va a llevar el viento y tú ya vas, sí, porque ya las iglesias, no, si tú tienes derecho a defenderte y tú puedes hacer esto y puedes hacer aquello,
cuando el Señor Jesucristo nos dijo: si te cargan una milla, tú ve dos, si te quitan el manto, da también la túnica. Su manera de predicar el evangelio, un evangelio de amor, no puede ser modificado. Y ahorita, en esto tú puedes detectar, vuelvo a decir, por muchísimos años hubo un grupo que se llamaban los estudiantes de la Biblia. De 1870 a 1931 se llamaron estudiantes de la Biblia. Pero fíjate, 61 años después decidieron llamarse Testigos de Jehová. Y en una reunión en Columbus, Ohio, dijeron: de aquí en adelante queremos ser llamados Testigos de Jehová. ¿Qué pasó? Era la palabra que hablaban al principio, la palabra divina, la palabra del cielo. No, primero creían que era Cristo crucificado, después con los años cambiaron a que era en un poste, en un palo, después le cambiaron que tenía un clavo en la mano y ahora le tienen un clavo pero en la muñeca. ¿Cuál fue la verdad? ¿Puede una verdad irse modificando? Y así iglesia por iglesia. Unas eran muy recatadas con sus vestidos honestos, ahora dicen ya eso no importa, puedes usar pantalones, las mujeres, los hombres pueden usar falda, yo creo, y ya pueden hacer lo que quieran. Sigue siendo el evangelio eterno. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio eterno? Inmutable, que no cambia, que pasarán el cielo y la tierra, pero la palabra que habló Jesucristo y que ahora los ángeles de Dios, o sea, los apóstoles de Dios, porque a los hombres de Dios se les dio varios nombres. Primero se les conocía como patriarcas, estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob. Después se les conoció como videntes, después se les conoció como profetas y ahora se les conoce como apóstoles, que quiere decir enviados de Jesucristo. La manera de conocer a un enviado de Jesucristo es que habla la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios, porque los predicadores de esta época quieren sacar la enseñanza de la Biblia, y la Biblia es el testimonio de lo que hablaron los hombres inspirados de Dios. Fíjense, voy a repetir porque en el radio es difícil comprender. Los hombres de Dios no leyeron la palabra de Dios, la hablaron. Y aunque ya había libros anteriores de ellos y los usaron de referencia, hablaban lo que Dios inspiraba por su Santo Espíritu y salía de acuerdo con todo lo que el Santo Libro dice. Hasta este día, si alguien quiere hablar cosas terrenas, bueno, puede hablarlas, pero no es palabra de Dios. Si va a hablar palabra de Dios, tiene que ser Dios el que habla en sus labios y tiene que ser exactamente lo que se ha hablado desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Jesucristo no hablaba una cosa en Nazaret y hablaba otra cosa en Galilea y hablaba otra cosa en Jerusalén y otra cosa en Belén. No, Él en todas partes y en todo tiempo habló lo mismo. Y sus apóstoles tienen esa característica, que hablan la palabra de Dios, porque Dios de autoridad no da el Espíritu por medida. Les da una autoridad para que ellos hablen lo que se habla desde el principio. Mi palabra, dijo Cristo, es espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. O sea, una palabra espiritual no es una lectura, viene del cielo. Pero con el libro sagrado podemos ver
así como los de Berea, a ver si estas cosas son verdad o no. Entonces, los regalos, las dádivas de Dios vienen de lo alto, descienden del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hizo una pregunta Cristo allá en Mateo 20, no lo busquen, pero por ahí hizo la pregunta porque llegaron y le dijeron: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y dijo: yo también primero les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta que les hizo es: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué quiere decir? Venía autorizado, porque es lo que le preguntaban a él, su autoridad. Ellos querían que enseñara una carta donde los hombres le habían autorizado, el Sanedrín, los doctores de la ley, le habían autorizado a predicar. Él no tenía ese tipo de cartas, pero él traía un permiso distinto. Y él les pregunta: díganme, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Y dijeron ellos: si decimos del cielo, nos van a decir: bueno, ¿y por qué no le creíste? ¿Por qué no te bautizaste? Y si decimos de los hombres, nos van a apedrear, porque ellos saben que él era un profeta de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Al ser un profeta de Dios, ¿de dónde venía su palabra? ¿Y de dónde venía su bautismo? Del cielo, inmutable, incambiable. Esa predicación que se habla, el reino de los cielos se ha acercado. Este pensamiento quiero que les sirva allá en Nicaragua, y quiero que les sirva a la juventud de aquí de Chilpancingo, Guerrero, en México, en el pensamiento que cuando hablamos con algún predicador o persona de una iglesia y vemos que su doctrina ha ido variando, sí saben ustedes que allá en un principio no había imágenes. Y cuando empezaron a meter las imágenes en la Iglesia Católica, que empieza aproximadamente en el siglo IV, en la Biblia no viene una sola referencia de católico, apostólico y romano. No existe. En la palabra de Dios no existe una sola vez católica, apostólica y romana. Por el siglo IV tuvieron sus primeros concilios, pusieron más adelante en el siglo VII los primeros papas, y van poniendo una sucesión de personas que no existen en la Biblia esos nombres. Pero lo que han ido modificando. Por casi 200 años hubo un grupo de personas conocidas como los iconoclastas, quebradores de imagen. Estas personas eran católicos que se oponían a que metieran imágenes al santuario o al templo. No querían que hubiera imágenes. Si estaban bien o mal, pues yo no autorizo la quebrazón de imágenes, que vayas a ir a meterte ahí en Nicaragua a quebrar imágenes. No te estoy diciendo que está bien, pero no creían en ellas, hasta que viene la emperatriz Irene y dice: no, los que están mal son los que las quiebran y los que están bien son los que las tienen. Y ella instituyó que se quedaran las imágenes y que los iconoclastas fueran considerados como herejes. Entonces, estamos viendo esto, que han sido modificaciones. ¿Por cuántos años hubo matrimonio en los sacerdotes y aún hasta en los papas? 800 años. Del siglo IX por ahí meten la orden del celibato, porque sabemos que hay papas como los Borgia que tuvieron esposa y tuvieron hijos, y hasta alguno de ellos llegó a ser papa, César. Entonces vemos nosotros que esa orden del no casarse la metieron después. ¿Y cuántas cosas han ido cambiando? Les decía ahorita lo del velo.
que yo me acuerdo todavía mi mamá con el velo, que iba a los templos y luego llega la orden, ya no. ¿Cómo es el evangelio? Eterno. ¿El verdadero cómo es? Eterno. Quiere decir que no cambia. Entonces las iglesias poco a poco ya están admitiendo que lleguen en un vestuario deshonesto, ya están cambiando las fechas a que nada más sea una vez a la semana o dos, y ya están cambiando los estilos, aún con sus músicas que hacen, han ido transformando esa situación. Entonces, en 3 partes de la Biblia da un candado. Dice en Deuteronomios 4:2. En el libro de Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Moisés les dice: yo les estoy dando un mandamiento que Dios me dio, porque él estuvo en medio entre Dios y ellos. Y les da una orden que no deberían de ¿qué? De añadirle a la palabra que era palabra de Dios, ni añadirle ni disminuirle. ¿Qué entiendes tú por disminuir? ¿Que sigue igual? Que le quitan, le modifican, cambian una por otra. Ahora, ¿por qué después de Moisés vino Josué y siguió hablando palabra de Dios? Porque no se trataba de que Dios iba a quedar mudo. Dios siguió hablando, pero Josué no añadió nada a la palabra de Dios que se había ya hablado. Y así siguió la Biblia escribiéndose, y de tal manera que a veces hay libros que parece que es copia de otro libro, porque Dios usó las mismas palabras que había usado muchos años antes, y toda la Biblia está unida. Y aunque son muchos escritores, algo que yo les digo a los islámicos, tienen un libro, el Corán, hecho por un solo hombre. En el año 600 después de Cristo, escribe su libro, el libro del Corán, y él solo lo escribe. En cambio, en la Biblia hay muchos escritores. Hasta ya muy antiguo, Enoc, el séptimo de Adán, dice que también él escribió. Vienen los impíos, dice, y viene el Señor con sus millares de millares a dar el pago a los impíos que obraron con impiedad. Nos lo dice Judas. Está usted escuchando La Luz del Mundo Hoy. Entonces, quiere decir que la palabra que se habló desde aquel tiempo casi de la creación, estaba esa palabra firme. Que la palabra que Moisés habló por revelación de Dios, de cómo fueron hechos los cielos y la tierra, sigue firme hasta ahorita. Cuando Jesucristo habló del matrimonio y le decían, pero es que queremos divorciarnos, dijo, el que los formó al principio formó y dijo, creó hombre y mujer, y los dos serían una sola carne, y lo que Dios unió no lo aparte el hombre. Estaba él hablando de aquellos principios. ¿Estaba hablando de qué? De aquellos principios en la formación del hombre, y estaba tomando las palabras de Moisés, pero tomándolas no por leerlas, sino porque es lo que Dios estaba hablando en sus labios. Yo no hablo de mi propia cuenta, ahorita lo veremos. Entonces, este programa que está llegando hasta Nicaragua, que es difícil el radio, porque a veces algunas cosas se batalla para captarlas, y posiblemente el propietario de la estación nos haga el favor de ponerla en algunas ocasiones para que puedan captar, porque es mucho lo que se está hablando en una sola palabra. Se habló
de que el ángel de Dios no es de esos ángeles espirituales que va a venir por el cielo gritando desde allá, temed a Dios, adorarle, porque no habría uno que no lo hiciera. Si pasa un ángel por el cielo hablándolo con una voz de estruendo, no. Pero cuando un mensajero de Dios va como si fuera volando por en medio del aire, porque yo les quiero decir que el apóstol en esta época vuela. Y llega a un país y llega a otro. En aquella época ni sabían de volar, pero ya estaba profetizado que iba a volar para llegar a todas las naciones. Ahorita tú sabes, acaba de estar en Centroamérica y estuvo en Nicaragua, en Managua fue una grande reunión, y estuvo en Costa Rica, y estuvo en Honduras, y estuvo en Panamá, y terminó el jueves pasado, hace una semana, en Belice. Y así como eso, ha estado allá en Europa, en Alemania, en Bélgica, en Francia, en España. Y hermanos, yo quiero decirles, lleva un solo mensaje: el evangelio eterno, inmutable, invariable. No puede ser verdadero lo que se cambia. En Gálatas 1, el apóstol Pablo decía: estoy sorprendido, Gálatas 1:6, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis pasado del evangelio a otro distinto. Y luego se dice él que hay otro evangelio, y dice: no, no hay, evangelio solo es uno. No es cierto que son 4 evangelios, son el evangelio según San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan. No es varios evangelios, es el evangelio de Jesucristo eterno, uno solo. Pero nosotros estamos viendo que algunos, dice el apóstol Pablo, lo corrompen. ¿Qué hacen con el evangelio verdadero? ¿Cómo le hacen para corromperlo? Pues para corromperlo es metiendo sus palabras, sus pensamientos, aunque lo prohíbe el apóstol Pedro, sus interpretaciones. Porque la palabra de Dios solo por el Espíritu Santo se puede entender, y cuando el hombre le quiere dar su interpretación, ¡qué desastre! Qué puro es el arroyito allá en la montaña, tan perfecto, tan clara su agua, tan cristalina, y nada más llega el hombre y pone sus fábricas, y pone sus trabajos, y pone sus desagües de drenaje, y todo aquel río se contamina. Pues eso quieren hacer con el evangelio, pero no, hermanos, ya estaba profetizado que hubo hombres que corrompían el evangelio, pero el evangelio que tú debes de tratar de oír es el evangelio eterno, inmutable, sin variación, permanente, sin cambio. Entonces, el apóstol Pablo advierte que ya en sus días había quienes se habían apartado de ese ángel que predicaba, que era el apóstol Pablo, porque así dice que así lo recibieron en Galacia, como a un ángel de Dios. Y ese mensajero que en aquella época predicaba en aquellos lugares, que no llegaba al nivel que se está haciendo ahorita, porque es el tiempo donde a toda nación, pueblo, raza, lengua, tribu, va a llegar el evangelio verdadero. Es el único que puede dar salvación, porque la palabra del hombre, decía el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 7, y empieza él a decir: este pueblo con los labios, así como dijo Isaías, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. ¿Cuál era el problema? Seguía siendo la palabra de Dios. No, ya no era la palabra de Dios, ya eran mandatos, mandamientos dados por los hombres. Es increíble la cantidad de mandatos que ahorita vemos en algunas iglesias.
Hay unas iglesias que hasta se ponen una gorrita de enfermera. Tienen que andar de blanco una gorrita de enfermera. Los soldados de la cruz de Cristo, que ahora ya tienen otros nombres. Pero quiero decirte, ¿en dónde Cristo ordenó, o la palabra de Dios ordenó, que la cubierta tenía que ser como si fueran enfermeras? A mí me da sospechas, como andan pidiendo dinero y traen un botecito con una cruz roja y luego con la enfermera arriba, que la gente lo que cree es que es para un asunto médico o es que es para la cruz roja, y dan, pero engañados, porque ellos lo van a usar para su propio uso. Son fraudes, es corrupción, y el apóstol Pablo dijo: sean anatemas. Y estoy aclarando, la palabra anatema tiene dos significados. Anatema es apartado, pero hay quien es apartado como maldito porque está haciendo mal, y hay quien es apartado como consagrado a Dios. Pero en este caso el apóstol Pablo lo llamaba malditos por haber transformado, metido sus ideas en el evangelio eterno. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Uno solo, y no es cambiable, no es modificable, es permanente. La honestidad en las mujeres no era para María, una mujer casta, no era su cubierta en la cabeza para ella, era para todas las mujeres. Dice, como Sara, que con mucha honestidad aún le llamaba a su esposo, le decía Señor a Abraham, así las mujeres deben de ser ataviadas con un hábito honesto. Ese es el evangelio, y es el evangelio que está siendo predicado en este tiempo por un ángel, por un apóstol llamado Nazón Joaquín García, y está llegando a todo lugar, pero no lleva su palabra, no va hablando lo que él quiere, va hablando el evangelio eterno. Pero a muchos no les va a gustar, y por eso hay que cambiarle. Vamos a irle cambiando. Si no les gusta a los hermanitos todos los días la oración, pues les vamos a dar 2 veces a la semana. Y si se enojan todavía, pues 1 vez a la semana. Pero lo bueno es que los hermanitos y las hermanitas estén contentas. No, dijo Cristo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su sufrimiento, o sea, su cruz, pero no es una de maderita aquí en el cuello o en la espalda, traer una cruz de madera. No, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el evangelio eterno, que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas, y que aún nuestro propio cuerpo sea más importante en las cosas de Dios que mi propia persona. Porque el que cuidare su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida aquí, la tiene ganada con Cristo. Entonces vamos avanzando en esta plática. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, decíamos Deuteronomio 4:2, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Moisés había sido el intermediario. En el capítulo 5 de Deuteronomio dice, yo estaba entre ustedes y Dios cuando él dio la ley. Entonces, esta situación de no añadirle ni quitarle a la palabra de Dios, nos la vuelve a dar el Espíritu de Dios en Proverbios 36. Proverbios capítulo 30, el verso 6. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. A ver, el que le añade palabras propias a la palabra de Dios, ¿cómo es llamado? La Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, te congregaste el domingo, ¿qué debes de hacer el lunes? Congregarte. ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? ¿Y el jueves? ¿Y el viernes? Todos los días
Dice que perseveraban cada día en el templo los cristianos. Pero ahora dicen, no dejando de congregarse los domingos, como algunos tienen, porque ahí le añadieron. ¿Los qué? ¿Hay alguna parte de la Biblia que dice no dejando de congregarse los domingos? No, pero ya sí la manejan, la hablan, la dicen, pero ya no es el evangelio eterno. Dice, entre tanto que se dice hoy, exhortaos los unos a los otros. O sea, esto es hoy jueves. ¿Y el viernes? Cuando nos levantemos el viernes vamos a decir hoy viernes. ¿Y el sábado? Hoy sábado. Muy bien. La tercera vez que lo pone en la palabra de Dios está Apocalipsis 22, 18. Y dice, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay quien piensa que nada más se refiere al Apocalipsis, pero es un sello final del libro completo, que es la Biblia. Y en ese sello hay del que le añada, porque Dios le va a añadir de las plagas que allá habla, porque en el libro habla de plagas. ¿Hubo plagas en Egipto? ¿Hubo plagas en el tiempo de Israel cuando desecharon a Cristo? Sí, hermanos. ¿Cómo quise juntarte, dijo Cristo, como la gallina? Y tú no quisiste. ¿No te has dado cuenta ahorita? Está una iglesia y se divide y forma otra y otra y otra, y ahí van separándose. ¿Qué dijo Cristo? ¿Cuántas veces quise juntarte como la? ¿Cuántos grupos quiere tener la gallina? 5 grupos, 10 grupos, 100 grupos. Un solo grupito ahí bajo sus alas, estarlos protegiendo, pero no quisieron. Pues en la iglesia del Señor se predica la unidad. Y se habla de que debemos de estar unidos en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una misma esperanza de vuestra vocación. Unos tienen esperanza para el cielo y otros para la tierra. Una sola y misma, dice ahí, esperanza en Efesios 4. Y luego dice, un Señor. ¿Un qué? Una fe, un bautismo. En estos días, una persona me dijo que quería tener una plática conmigo por internet. Salí allí que él vivía en Londres, que era de Roma, y que quería platicar conmigo. Bueno, le dije por Skype, podemos platicar. Y me manda un montón de textos, ideas, pensamientos. Dice, por ejemplo, el bautismo, dice que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en la mar. Fueron 2 tipos de bautismos. No sé si me doy a entender. El de agua y el de ¿qué? Y el de Espíritu Santo. Eran 2 tipos de bautismo. El del mar, pues ya sabemos cuál era. Era el mar rojo, que simboliza la sangre de Cristo. Era pasar por el fondo del mar, protegidos por Dios, pero pasaron, como que se sumieron en el mar y salieron del otro lado. Y la nube, decía él, aquí está las 2 maneras en que se pueden bautizar. La nube es como una brisita y entonces es como si yo te salpicara agua en la cabeza. Oye, esa es la lluvia, no es la nube. No sé si me doy a entender. Una nube es una salpicada. Hace años había un Manuel Caballero y decía, es que cuando le habló Dios a Isaías, o a Elías, perdón, Elías estaba en la cueva y dice, y al hablarle salpicó, o sea, como una persona con mala educación que al hablar está salpicando, que Dios le salpicó, y así es como debe ser el bautismo. Unas herejías. Un Señor, una fe y un bautismo
Así es que, pero yo quiero decirte de esta manera, hay un evangelio eterno para salvación. Y ese es el que debes de oír. Y ese es al que debes de obedecer. En el nombre de Jesucristo. El programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. Entonces, en 3 partes de la Biblia nos prohíbe que pueda uno cambiarle, añadirle, disminuirle, sustraerle a la Biblia de lo que se habló de parte de Dios. ¿Cómo hablaron los santos hombres de Dios? Se ponían a pensar, a ver qué voy a hablar, se ponían a estudiar a otro profeta y luego ya se ponían a escribir lo que ellos querían. No, hablaron siendo inspirados, no por voluntad humana, dice allí, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, el evangelio eterno es una palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es la boca de Dios? El apóstol. En aquella época el profeta. Su palabra era permanente. Entonces, esta situación debemos de pensarla muy bien, debemos de meditarla muy bien. Dice Juan 12:48. Está hablando mi Señor Jesucristo, el que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Dice él: el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero si el predicador ya está diciendo que esa palabra fue obsoleta, que ahora sí ya puede haber pastoras, porque pues es muy justo en esta época que ya haya pastoras. Iglesias que en una época no las tenían y ahora ya se modernizaron y dicen: ahora sí, ya debemos de tener ministras, pastoras, predicadoras. Oye, hermano, qué injusto es. No. El apóstol Pablo con mucha claridad dijo que no permitía a la mujer hablar o enseñar en la congregación. Y luego decía: como también la ley lo dice. Pues ¿a qué se refería el apóstol Pablo que la ley también lo dice? Pues allá en el principio, en Génesis 3, nos dice que empezó Dios molesto, se habían pecado y luego se escondieron, y cuando ya los llama el Señor, dice: ¿qué pasó? No, pues dice: mi mujer me engañó. Y la mujer: ¿y tú qué pasó? Pues la serpiente me engañó. Y empezó Dios a castigar a la serpiente: te vas a arrastrar en el suelo y comerás el polvo de la tierra. Hasta el día de hoy, ¿sí o no? Hasta el día de hoy seguimos viendo eso. Luego al hombre le dijo: la tierra te producirá cardos y espinos, y comerás con el sudor de ¿qué? Con el sudor de tu frente. ¿Todavía o ya no? Allá, hermanos que me escuchan en Nicaragua, ¿todavía se batalla para conseguir el pan de cada día? Pero ya soy cristiano. Pues todavía tienes que sudar para poder. Está vigente ese castigo que se dio como una ley en aquella para la mujer. Se le dijo: con dolor tendrás tus hijos. Tus embarazos serán con dolor, tus preñeces serán con dolor. Y ya ahorita, cuando se convierte una mujer, ya su embarazo es sin dolor. Por más que ya los doctores han inventado cosas y hecho cosas, y aún la cesárea y todo eso, hermano, los 9 meses pasan muchos sufrimientos. Con dolores parirás tus hijos. Y tu deseo será para tu esposo, y él se enseñoreará de ti. No, pero es que yo ya quiero predicar otro evangelio. Eso ya pasó. Ya ahorita no va a tener dolor para tener los niños. ¿Está firme la ley de Dios? ¿El castigo de Dios está firme? Sí, hermanos.
En 1 Corintios 11, en el verso 3, nos da un orden de las cosas. Dice que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza de Cristo? O sea, ¿quién está encima de Cristo? Él mismo dijo, mi Padre mayor es que yo, aunque le quieran cambiar y quieran decir que igual. Él dijo, mi Padre es mayor que yo. Y la Escritura, San Pablo nos dice que la cabeza de Cristo es Dios. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Cristo es la cabeza de quién? ¿Qué quiere decir? ¿Que mandamos nosotros o manda Él? ¿Manda Cristo? ¿Tenemos algún problema con eso? Bueno, y luego dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Qué quiere decir que el hombre es la cabeza de la mujer? Que en el templo ella es la pastora y luego en la casa ya ella es la sujeta al esposo. La pastora cuando llegue a la casa seguirá de mandona. No sé si me di a entender. La que se pone de pastora en el templo y le manda, ya está su esposo sentado al lado, y ándale, haz esto, y haz aquello. Llega a la casa, ándale, haz esto, y haz aquello, porque ella sale como cabeza. Incorrecto, pero sale como cabeza. Ese no es el evangelio eterno. Oiga, hermano, pero yo ya no quiero que la raíz esté debajo de la tierra. Yo quiero que ahora la raíz sea hojas arriba y las hojas se metan de raíz. ¿Podrá un árbol trabajar así? Dios hizo las cosas perfectas. Y con el amor de Cristo, los hogares cristianos, no es un impositor el esposo, no es un hombre, así como Cristo. Yo no tengo problema con Cristo, porque Él es amor. Él dio su vida por mí y Él me cuida. Una mujer que tiene un esposo verdadero cristiano no tiene queja, porque su esposo la ama, la cuida, la regala, le atiende. Y la mujer con todo respeto lo trata, porque hay un orden establecido por Dios. Entonces te vuelvo a decir, ¿quieres oír el evangelio eterno? El evangelio no cambia. Pero es que en aquella época, hace 100 años, así eran las iglesias, pero ahora ya hemos crecido. Ahora estamos en la época de las luces, y estas luces son más poderosas que la palabra de Dios. Son más iluminadas la inteligencia ahorita que la inteligencia de Jesucristo. Pues te voy a decir que la inteligencia de Cristo es la de Dios. Y no hay quien sepa más que Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos más altos que los tuyos son mis pensamientos. Entonces sigue diciendo en Juan 12, ahora 49. Dice, verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. ¿Le cambiaba a Él? Jesucristo, el Rey de Reyes, no cambiaba la palabra que Dios le daba. No predico de mi propia cuenta. El Padre me ha dado mandamiento de qué debo de hablar y qué debo decir. Y ahora sale un predicador con que ya puede él, se puso a pensar en la noche. Por ahí me está escribiendo un muchacho, le dije, ya no necesito hablar contigo. ¿Pero por qué? Es que yo creo esto y esto y esto. Y le expliqué. Y me dice, le voy a mandar un montón de textos. No, sigue con tu creencia. Pero ya llevo 6 meses estudiando la Biblia. No, pues ya eres muy sabio. Yo llevo 41 años de pastor oyendo que me enseña a alguien, porque yo solo no hubiera hallado nada. Pero a mí me ha enseñado ese ángel, a mí me ha enseñado ese apóstol, que el evangelio no puede cambiar, que yo puedo tener infinidad de ideas, y yo cambiar el vestuario de honestidad, y yo cambiar todo, pero ya no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es permanente. ¿Cómo es el evangelio de Cristo? Vuelvo a decir, inmutable, sin cambio o variación, es permanente.
Entonces en Apocalipsis 14:6 lo repetimos. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo. En su visión, el apóstol Juan vio aquel ángel que iba por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno. ¿Qué traía? Para predicarlo a los que moran en la tierra. No era una pasada, una proclama de un ángel espiritual que iba a pasar por en medio del cielo diciendo esto. No, iba a predicar. ¿Iba a qué? Y te vuelvo a decir, Apocalipsis 10:11 nos dice a toda nación, tribu, pueblo, raza, lengua, y aún a reyes y a gobernantes. Muy bien. Y nos dice, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y, ¿qué decía? Temed a Dios y dadle honra, honor, gloria. Y luego dice, adorad. ¿Cómo? Adorad al que hizo los cielos y la tierra. Pues ese es el evangelio eterno que mucho tenemos que hablar, y que allí en Nicaragua, pues yo estoy muy contento. No sé si decirle al hermano Juan o no sé si decirle don Juan. Lo único que sí sé es que esta persona que es el propietario de esa estación Radio Juventud me contactó y me dijo, permítame poner sus programas de radio. Esto viene del Dios, esto viene del cielo. Dios ama a ese pueblo. Agradézcanle los de ese pueblo al dueño de esa estación, porque les dio la oportunidad de oír cosas que no habían ustedes oído y que son muy antiguas, son muy verdaderas, siempre se hablaron, pero que el hombre las ha opacado para dividirse y formar nuevas iglesias, nuevos grupos, cuando ahorita es el tiempo de unirnos, no de dividirnos. Dice que todos habláramos una misma cosa. Primera de Corintios 1:10, que todos habláramos una misma palabra, que pensáramos lo mismo y que no hubiera divisiones entre nosotros. Qué difícil es cuando vemos a las llamadas iglesias cristianas con otro nombre, con otro nombre. Ya en un programa posterior hablaremos del nombre de la iglesia del Señor, porque parece que dicen la iglesia de Dios, o la iglesia de Cristo, o la iglesia de Jesucristo, o la iglesia del Señor, o la iglesia del Nazareno, o la iglesia. Pues vamos a ver bíblicamente el nombre desde el principio que se le dio al pueblo de Dios. Pero ahorita nos conformamos con haber hablado en esta hora el evangelio de Cristo, que es un evangelio eterno y que es uno solo, porque es un Señor, porque es una fe y porque es un solo bautismo. Que esto sea para la honra y la gloria del Señor. Vuelvo a decir ya para terminar, allá en Chinandega, en Somotillo, en Nicaragua, saludamos a la señora Santa Ivana Ramos Mondragón, de parte del hermano Juan Torres de La Luz del Mundo, que él conoce a su hijo minor Javier García. Qué maravillas hace Dios. Tan pronto publiqué en el Facebook y puse de que iba a empezar a los programas allá en Nicaragua, empezaron a llegarme mensajes de personas que tienen familiares allá. Que Dios bendiga a ese lugar, que Dios prospere y pronto veamos florecer una obra hermosa en aquellos lugares. Están rodeados de hermanos, todo allí en Nicaragua. Hace muchísimos años yo fui a un lugar que se llamaba Reparto Pocientepec. Ese está cerquitas de Granada, y ahí donde está el lago
muy cercas, a unos 2 kilómetros del lago, en unas pequeñas casitas. Muchos de ustedes a lo mejor ni han oído de ese reparto Pocientec. Estoy hablando de hace 35, 38 años que fui para allá, y ahí se convirtió toda una familia, muy hermoso. Allí en el lago Dios nos permitió hacer esos bautismos. Entonces, un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Este ha sido su programa, La Luz del Mundo Hoy. Que Dios los bendiga. Hemos presentado La Luz del Mundo te habla hoy. El programa con sentido fraterno. Gracias por escuchar consejos, expresiones de fe, entrevistas y comentarios para mejorar nuestra calidad de vida. La Luz del Mundo te habla hoy, con toda la fuerza de la palabra. Te esperamos a la misma hora por esta frecuencia.